Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Bien, ya vamos a empezar entonces. A ver, coméntenme cómo les fue en su parcial. ¿Quiénes de acá resolvieron el segundo parcial? Podríamos resolver ese último, el que le dije de una sopa de letras. Ese fue el que dimos el viernes. Ya, a ver. Déjenme pensarlo. Esta clase, la otra clase la resolvemos. ¿Ya? Ahorita más quiero que me planteen ese problema. Porque no sé qué les pedí el viernes. El problema más o menos consistía simplemente en que el ingeniero va a ingresar una cadena con varios nombres de animales supuestamente. Y luego, dado una dimensión de la matriz, tenemos que meter todas las palabras en esa matriz, como una pequeña sopa de letras. Añadiendo eso, por ejemplo, también indicó que si las palabras podían cruzarse, digamos, y combinarse, todo eso, diagonal, vertical y horizontal, todo eso también se incluyera en esa matriz. Diagonal. Y miércoles. Claro, como una sopa de letras, digamos, uno encuentra las palabras vertical, horizontal o diagonalmente, ya sea de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, derecha arriba y a lo diagonal, de la misma forma, digamos, que acomodara todas las palabras para que entraran en su mayor capacidad. Excepto, por ejemplo, si nos daba una matriz de 5 por 5 y la palabra consistía de 7 letras, por ejemplo, ya a lo largo y horizontal, vertical no entraba, ya esas no se incluirían en la matriz, pero el resto que sí se llegaran a acomodar de una u otra forma. Ya, a ver. Déjenme tenerlo claro y ya lo vemos el miércoles. A ver. Esto me pasaron para que lo analice igual, pero igual tuve dudas. Dice que da una cadena de palabras, una cadena que entran por parámetro, acomodarlo en la matriz de la siguiente manera. Ahora, ¿su matriz está cargada o está vacía totalmente? Vacía, porque el ingeniero es el que va a poner los parámetros. Va a decir largo y va a decir la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ya. Ya, en este caso, si la cadena está vacía, digamos, empezamos con la palabra de un animal, digamos, de perro. El orden se tiene que insertar así, si en caso está vacía, empieza la matriz vacía, verticalmente, o no importa el orden, porque acá así Dijo, dijo donde quiera, donde entre. ya, supongamos así. Ya. Luego ingresa gato. Supongamos que gato no hay, no. Sería la O, por ejemplo, con gato. Sería la última palabra, pero si ya ingresaron la primera, suponiendo que eso está así. Está bien, Microsoft.
Ya. Supongamos esta palabra perro ya. Y tenemos por aquí, supongamos. Le sacan la siguiente palabra que es gato, pero como no tiene ningún sentido porque no creo que lo puedan insertar al revés con esta O. Gato. No tiene sentido, ¿no? Mejor que le inserten en el medio, ¿no? Ir armando el medio. Algo así tiene que ser, como un crucigrama. Tiene que intersectar las palabras. No es obligatorio, pero en el caso, digamos, de que nos diera bastantes y de irlas acomodando como las está poniendo, digamos, una al lado de la otra verticalmente, llenaría el espacio, pero, digamos, estas cruzándose realizaría que quepan más. Entonces, en ese caso, donde sean más palabras, pero acomodadas cruzándose y todo eso, si llegaran a caber, entonces la matriz o mejor dicho, el proceso, el procedimiento cumple esa función de reacomodar las palabras para que entren la mayor capacidad posible y ahí cumpliendo que se crucen o se ordenen así en sus maneras distintas, ¿no? En sí, la condición más o menos que dijo el ingeniero es que si la palabra es menor que el número de filas o es menor que el número de columnas, sí o sí tiene que entrar en la sopa de letras, digamos. Mientras la cantidad de letras de la palabra sea menor que el fila o columna, debe entrar, digamos. A eso se refería el ingeniero con la condición. Si Sí, la, pero tienen que tener un orden de ingresar, digamos, porque al inicio empiezan vacío. Como en este caso, digamos, si tienen perro, gato, loro, vaca, ¿cómo sería el caso? dependiendo del tamaño de la matriz, digamos, si es de... Supongamos que mi matriz está ahorita como está, son ¿cuántas filas son? 5. 5 por 3, 6, 7. En este caso Todi- entrarían ahí toditas ordenado pueden entrar, verticalmente, digamos, no habría ningún problema en este caso, en ese ejemplo. incluso horizontalmente entrarían. Sí. Incluso puede hacerlo en diagonal, por lo que tengo entendido, dijo el ingeniero, digamos. En diagonal puede ser una palabra, luego como por ejemplo perro y gato, ambos terminan con O, puede, puede poner una diagonal, otra horizontal y ambos terminan con O, así que esa O cumple para ambas funciones. ¿Me dejo entender? No tiene no tiene un criterio, eso es lo malo. Un criterio de ordenar, digamos, de meter las palabras. Eh, Es como si buscaría, fuera random y que buscaría dónde mejor entro y ya. Así claro, de, más o menos a eso es lo que le entendía al ingeniero, digamos, pero, o sea, no nos explicó bien, el ingeniero simplemente dijo, si la palabra entra, pueden acomódenla, dijo. No se trata de ordenar, se trata de que las palabras quepan Entre. en la matriz. Deben entrar las palabras donde puedan. No necesita un orden necesario. De cualquier lado, dijo el ingeniero. ya. Es como un anagrama más o menos, pero en una matriz, digamos. Tiene que entrar todo. Y los otros parciales, creo que estaban más fáciles los de los vectores, creo que eran. Sí, estaba más fácil. Solo el tiempo mataba. De ahí, ¿cuántos salieron de ahí? Ya que todos dan el mismo examen. Yo no vi ni uno, la verdad. Bueno, estoy hablando del día lunes o el segundo. No vi ni uno salir. Del segundo pasó uno, ¿no? El Del segundo. primero creo que era cero, pero no.
En el segundo, que es en el donde ya fui, solo uno. Y en el Y en el- primero, no estuve presente en el primero. Y en el de matriz, ninguno. sí, este está feísimo, hasta para mí está feísimo. O sea, hay que analizarlo sí o sí. En el de vector que estuve, se nos pidió que nos iba a dar un conjunto de números, ya sean estos decimales o enteros, y que los íbamos a separar en dos grupos. A la izquierda, todos los que poseyeran un cero, y a la derecha el resto, y a la vez estos ordenados de menor a mayor. Ya, ya. El primero era tipo ordenamiento, lo que veo. O sea, ordenarlo, el vector, digamos, prácticamente casi. Estaba fácil. No, no sé, creo que lo han hecho. Porque esto sí está feo. Perro. Ya, vale, gato. Quiero insertar gato. Por ejemplo, en este ejemplo no se ve mucha complejidad, pero por ejemplo aquí, a esta matriz 5 por 7, digamos, ahorita solo tiene cuatro animales o cuatro palabras que ingresar. Pero en este caso, por ejemplo, añádale otras 6 palabras más o 8 palabras más que son igual de entre 4 letras, 3 letras y sin así. Y entonces todas tendrían que entrar a eso, digamos. Ahí es lo que viene la complejidad. En el ejemplo, claro, con 3 o 4 palabras en una matriz, digamos 5 por 7 entran tranquilamente ordenándolas verticalmente o horizontalmente sin necesidad de cruzarse. Pero, digamos, en el ejemplo ya cuando nos ponía el texto, digamos, eran muchas palabras y tenían que entrar. Ya, excepto que era cuando, por ejemplo, en una 5 por 7 se le pusiera por ejemplo, otorrinolaringólogo, digamos. Obviamente la palabra es mucho más larga de lo que sería la matriz. Esa no entraría, pero el resto tendrían que entrar y serían, digamos, por ejemplo, 6, 8 palabras. Sí, tienes la razón. Ya. Ya, ya, ya. Déjame dibujar un rato. Sí. No, esa cuadrada mejor. Ya. Si ingresa una palabra larga, por ejemplo, no sé. Vale, supongamos que fuera una palabra. 3, 6, 7, 8, 9. Esto no ingresa, ni de diagonal, ni de donde sea, no, no va a ingresar. Esa no Se ingresaría. descarta. Se descarta. Ya, ese es uno. Después, no sé, teníamos gato loro. Por ejemplo, el gato no habría problema, dijimos, ¿no? No habría problema con gato. Loro en este caso se puede usar. ¿Habría esta posibilidad de hacer esto? Es al revés. Ni idea. Porque para cada uno de estos que van a ingresar así, diagonal, es un método, sí o sí, un método aparte. Si va a ingresar acá a la derecha, es un método. Si va a ingresar abajo, es otro método. Si va a ir para atrás, es otro método. Son hartos Claro, y métodos. esa, digamos, otra complejidad, digamos, que cuál es la que después se movería en el caso de que si son varias y una tendría que reacomodarse, por ejemplo, ¿no? Ya. Acomodarse, si es que no entra o si es que hay la posibilidad de acomodar. Está difícil. La verdad que sí. Como se inventó un ejercicio así brutal. Ya. Ya lo voy pensando, entonces vamos a verlo el miércoles ya. Ya, ya, ya. No, la verdad está brutal, no, no, no es algo sencillo de hacer esto. Y volver a reacomodar todavía tendrías que sacar las palabras, mira. Porque para reacomodar tendrían que sacar las palabras, digamos. Si es que ya estuviera una insertada y sacarla otra vez y volver a colocarla, digamos.
Sí, eso creo que lo principalmente nos dio, digamos, más que no solo era rellenar, digamos, una matriz con las palabras y las que no cupieran, se descartaran, ¿no? Pero nos dijo que igual, digamos, en el caso que eran muchas, pero y reordenándose, acomodándose y cruzándose, iban a entrar, ¿no? Es lo que indicó y que eso se tenía que realizar. Y un desastre al final terminó. No, ni idea. Este está demasiado difícil, ¿verdad? Está muy complejo. Y así, experiencia personal, un examen de matrices, ¿cuál fue la peor pregunta que vio así, en un examen pasado? A Ahí mí, ahí los sábados les mostré, ¿no? Lo único que él cambia es pues la estructura un poquito. Como por ejemplo ustedes han visto números, ¿no? Digamos. Obviamente ahora les metió caracteres o simplemente puede ser cada celda un string. ¿No? Y eso sí fue la sorpresa, digamos, tal vez para algunos. Tal vez para otros que no, que ya sabían más o menos, como que ya tenían la estructura lista. Pero ni así, pues el ejercicio es muy complejo para hacer eso. Por ejemplo, ese de laberinto, si te referís, lo vimos en la ayudantía, creo, no sé si se refiere a eso el compañero. Ese que decía, ¿es esto? ¿El cargado así? ¿O a qué se refiere con laberinto? Ya ahora lo paso, dice, ¿no? Ya. Ya, eso es. La verdad que sí está feito. Está feito. Buenas, buenas. Una consulta. ¿Lo tiene el algoritmo del laberinto ese que mostró? Y que se cargue así: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, en forma espiral, exacto. Y así sucesivamente. Sí. ¿Lo tiene para mostrar ahí, porfa? Así le tomo una fotito y después lo analizo. Sí, no, lamentablemente nuestro horario de ayudantía es feo, los sábados a las 1 de la tarde. No sé por qué ustedes eligieron eso. Yo mandé una encuesta y todos eligieron esa hora. Ya, de todas formas, a ver. Ya, en mi caso yo le llamo cargar caracol. ¿Ya? Son 4 métodos: cargar de izquierda a derecha, abajo, arriba, y el cargado principal. Creo que es este. Ya. Ya lo ves después, lo analizas, te voy a pasar el enlace para que veas esta clase, o lo puedas descargar, o solo copias el código. Tal vez no, nos retiraron la materia, le dijeron. Ya ahí está el enlace, guárdenlo, y ahí lo ven. Ya. Ya. De ahí de los modelos de exámenes, ¿qué más vieron algo así complejo? O sea, que lo hayan visto complejo, porque, a ver, el primer parcial me lo pasaron así. Pero no lo veo complejo. El segundo, más o menos, era segmentar en peor de los casos. En el segundo tenían que verificar que había un cero nada más en el número, ¿no? Y de ahí lo separaban. Sí, exacto, que ¿Sabes? existiera un cero, sea decimal Sí, o entero. está Y fácil. se lo pusiera y ese decimal iría a la izquierda, ese número poseyente de un cero se iba a la izquierda y se ordena igual de mayor a menor. Luego los sin cero quedaban a la derecha después de haber terminado todos los ceros, igual en orden ascendente. Ah, tiene toda la razón. ¿Saben reusar código? O sea, porque acuérdense que he visto que los que hacen el proyecto tienen que hacer programación orientada a objetos. Y tienen que usar clases de objetos de otras clases, digamos, ¿no? A eso me voy. Y, por ejemplo, ahí, si tenía la clase vector, bastaba con utilizar un objeto de la clase número y verificar si hay un cero en un número, ¿no? Eso se llama herencia, ¿no? No es herencia.
Ahorita te explico por qué. ¿Cómo sería eso entonces? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, ahorita les voy a explicar, por ejemplo, así en breve, en resumen. Este era el examen que decía, dado un vector, insertar el mismo vector de forma ordenada, sin usar ningún método de ordenación. Entraba un string de números, tenían su proceso ahí, podían hacer un proceso de sacar números, ¿no? Que ya tienen en cadena. ¿Sí? ¿Tienen, no? Un método que saca los números o saca la primera palabra en cadenas. Sí, ahí. Sí, A ver, correcto. Ya, entonces, por ejemplo, si yo voy a abrir mi clase de programa, mi clase de editor, por ejemplo, ya la voy a abrir. Vamos a ver mi clase. Su micrófono, compañero. Ya, este es de puros números. No hay segmentar. No hay segmentar acá. No. ¿Por qué no hay segmentar? Ya no sé qué hacer ahí. Por ejemplo, acá hay uno de segmentar. Aquí está segmentar primo y no primo. Y el que ustedes tenían era el de ejercicio número 2, que decía, a ver, lo saco ahorita. Este va más enfocado al 2. Este es el 1 y este es el 2. En el 2 tenían un vector de ejemplo y tenían que separar los que tienen ceros a la izquierda y los que no tienen cero a la derecha, ¿no? Sí, exactamente. Así como un ejemplo, ¿no? Y ordenado ascendente. Ya, eso para mí es segmentar, ¿ya? Botar los que quiero a la izquierda y los que no quiero a la derecha, digamos. Así. Entonces, acá hay uno similar llamado segmentar primo y no primo. Por ejemplo, lo voy a ejecutar. Y no sé, aquí voy a cargar ¿cómo está? Con 10. Para 10 elementos de entre 1 y 20, digamos. ¿No? Estos son los elementos de arriba, hay 10 elementos, los de abajo son suposiciones. Y me pedía, digamos, segmentar, como yo les decía, ¿no? Segmentar primo y no primo. Entonces, veamos voy a hacer una captura, vamos a hacer una comparación. Chucha, valimos. Sí. Ah, ya. Así entendí. El vector no cambió nada, ¿no? 26, 14, 6, 19, 13, 10, 8, ya. Este segmentar me está diciendo, dame desde qué rango hasta qué rango querés segmentar. Desde la posición 1 le voy a decir hasta la 10. Desde la 1 hasta la 10. Descargar y este es el resultado. Comparen. Los primos están al lado izquierdo, ¿no? 13, 19, 20. El 13 y el 19 son primos. Y los no primos están al lado derecho. El 20, el 14, el 10, el 9, el 8, el 6, 6, 6, 4. Dentro de este rango, ahí están los primos de forma ascendente. Y acá en el otro lado están los no primos de forma descendente. ¿Vale? O sea, aquí están ordenados ascendentemente y aquí están desordenados descendentemente. Y son los números que están acá arriba, digamos. Solo era separarlos y hacer eso, ¿no? Pero aparte de eso, había que verificar que el número es primo, digamos, ¿no? En su caso, ustedes tendrían que haber verificado que el número contenga al menos un cero, ¿no? En vez de que sea primo.
Sí. Nada más. Después lo separaban. No importaba el orden en este caso, me imagino. Mm, No veo orden. no veo orden. Solamente veo que lo separó. No, por ejemplo, orden, digamos, está de menor a mayor, ascendente, ambas separaciones. Los ceros igual creo que están ascendentes. Si tiene dos ceros, si tiene un cero, por ejemplo, no sé si lo toma en cuenta los ceros. No, el valor del número, o sea, ordenamiento ascendiente del valor del número. 10, Sí, sí, 20, ¿no? 40, 101, 200 y luego los otros 5, 15, 38, 47. Sí, Ambas partes no, son ascendentes. sí, sí. En este caso, por ejemplo, es descendente, ¿no? Por ejemplo, en este caso es descendente, solamente en el vector me voy a segmentar primo y no primo. Bueno, no lo busca. Vamos a buscar a la fuerza. Ya. Ese segmentar primo y no primo tenían que haberlo hecho, por ejemplo, aquí. Les decía esto. Esta es la clase vector, ¿no? Ya. Tienen la clase número, que fue lo primero que han hecho. Ese proceso llamado verificar primo tiene que estar en la clase número. No puede estar en esta clase, porque esta clase solamente almacena datos. Es una estructura, es como una estructura de datos solamente que almacena reales, una lista o un conjunto de reales. Entonces, necesitaba, para hacer en mi caso el segmentar primo y no primo, necesitaba una clase, un objeto de la clase número, en todo caso dos. ¿Por qué dos? Para comparar cuál de ellos cuál es primo y cuál no es primo. Porque para comparar, saben que en el método de ordenamiento necesitan sí o sí dos elementos, ¿no? Mínimo tienen que haber dos para ir ordenando. Entre el 10 y el 20 pueden ya verificar cuál es mayor y menor y pueden, si viceversa, intercambiar. Por eso mínimo necesitan dos. Por eso son dos objetos de la clase número. Dentro de la clase número los estoy creando, en este caso, con su constructor por defecto. Y ahora ya saben que aparte del constructor por defecto, hay los constructores sobrecargados. Por ejemplo, aquí le pongo yo overload. Eso es porque este constructor, este crear, ¿cuántos constructores tiene? A ver, voy a ver un ratito. Fíjense, hay el create, el que viene por defecto, y hay este que dice que se llama crear, que es un constructor igual, pero solamente que le mandan por parámetro un dato que ya lo sobrecarga, ¿no? Y hay otro el que tiene por defecto ustedes es este, digamos, el create, el que lo han usado en su primera unidad. Yo aquí tengo el crear y tengo el crear, el otro crear, digamos, ¿no? Es otro constructor, que este recibe un valor por defecto. Le voy a decir, a ver, por defecto tú vas a tener el valor 5, ¿no? Por defecto. Y esta palabrita overload solamente le están diciendo al constructor de la clase número, le están diciendo, está sobrecargando otro constructor que ya tenés. Porque el método por defecto que tienen es el create, ¿no? El create que tienen por defecto. Ese tienen por defecto. Así que como ese ya existe internamente en la clase por defecto, tienen que sobrecargar este otro método y este otro método. Y fíjense que ambos tienen el mismo nombre. ¿Cuál hace la diferencia entre uno con el otro? El parámetro. Entonces, cuando quieran sobrecargar el constructor o ya sea otro método de estos que tengan el mismo nombre, solamente le escriben overload. Eso es en Delphi, ¿no? En Java o en otro lenguaje no existe esto. Automáticamente ya lo Una lee. consulta. ¿Sí? ¿Ese overload es lo mismo que reintroduce o es otro? No, el reintroduce es como reemplazar o como decirle. Yo que dijo el ingeniero que hay dos, uno que sobreescribe y otro que lo escribe, creo que era. O lo reemplaza al que ya tiene. Algo así. O sea, si vos colocas acá otro crear y le colocas al que dijiste, ¿qué dijiste? No me acuerdo su nombrecito ese. Reintroduce. Reintroduce, es como reemplazando. Algo así. En cambio, este lo sobreescribe. Es como que si tenías uno, acá vas a tener otro. Estás agregando otro más del mismo tipo, digamos. Estás adicionando otro. Pero como en este caso, el overload, les digo, solamente funciona porque hay dos tipos con el mismo nombre. Si tuviera otro nombre no pasaría nada, digamos. Si tuviera crear uno. No pasaría nada.
Segundo marcador, porque no existe ese. Pero más que todo yo lo ocupo esto para sobreescribir el método, o sea, para tener dos de estos con el mismo nombre. ¿Ya? Solamente para eso. Igual lo pueden usar para los métodos, digamos. Si tienen otro método con el mismo nombre, pero uno de ellos se diferencia porque tiene más parámetros que el otro, solo escriben esto y lo va a reconocer. Eso se llama sobreescribir el método. Están escribiendo otro método con el mismo nombre, pero con otro tipo de trabajo, digamos, ¿no? Y tienen el mismo nombre, pero no hacen lo mismo, digamos, ¿no? Este crear por defecto le dice que el número va a tener valor de 0. Aquí le escribo eso yo. Eso yo lo creé, digamos, no es valor igual a 0. Y el otro que le está diciendo que vas a inicializar con el valor que te manden. Fuera del que ya tienen, que es el que viene por defecto, el de acá, ¿no? Y así pueden tener varios constructores, digamos, no solamente uno. Lo digo porque en su proyecto igual tendrían que usar eso, digamos. Porque uno de ellos recibe, por ejemplo, la ruta donde está su imagen. Otro puede recibir la posición y la ruta de esa imagen. Ahí ya tendrían dos constructores, ¿no? Puede que uno lo ocupen en cierto momento o pueden que no, pero ya eso es a la hora de implementar para qué lo van a ocupar. Y ahí basta que un parámetro lo varíe y ya es otro método. Pero igual es un constructor. ¿Ya? Entonces el constructor viene ahí a usar el constructor. Y obviamente aquí es un método sencillo. Este es si no me equivoco, es el parecido al burbuja, creo que se llama intercambio. ¿Ya? El burbuja es similar, pero creo que el burbuja empieza al revés, empieza desde el último. Este es el más sencillo de toditos, de los que hay. Y aquí le estoy diciendo, por ejemplo, a ver, cargate el primer valor, carga el segundo valor. Lo estoy truncando porque son reales, ¿no? Son reales los valores en este caso. Y lo estoy truncando. Es como decirle x punto valor igual a algo. Y aquí verifico dos cosas. El primero que nada, tiene que tener prioridad. En este caso, prioridad el que es primo, ¿no? En mi caso, al lado izquierdo están los primos. Al lado derecho los no primos. Y fíjense acá tiene aquí es ascendente y aquí es descendente. Entonces, aquí está la cosa. Este está mayor que este y este está menor. Ya queda al revés así. Ya. Entonces, ¿tiene mayor prioridad? ¿Cuál tiene mayor prioridad? En este caso, el primo, ¿no? En mi caso es el primo. Entonces, si tuviera un elemento que sea el 20, que no es primo, y tengo este otro elemento que es primo, un 5, este no es primo y este es primo. Entonces, ese tiene prioridad el de acá, venirse acá. Diciéndole, verificar que X, que es el primero, es primo, y verificar que el segundo sea primo. A ver, en este caso, este es falso, y este es verdadero. Este es primo, este no es primo. Pero aparte de eso, tiene que negarlo. Este bicho tiene que negarlo. Al negarlo, esto me da verdadero. ¿No ves? Si este no es primo y este es primo, ahí estoy diciéndole eso. Si no es primo y el otro es primo, ¿se cumple esta condición? Sí, ¿no? Si me da falso y lo estoy negando, me da verdadero, verdadero y verdadero, me da verdadero. Así que, como esto ya me dio verdadero, ya ni siquiera pregunta a los demás. Este dice, a ver, mira, ¿esto me dio verdadero? Sí. Y cuando quiere avanzar, dice, pero hay un OR. Pero si es un OR, ya no necesito preguntar. Automáticamente dice intercambiar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a colocar el 5 acá y el 20 acá. Si solamente tuvieran dos elementos. Entonces, de entrada, el que tiene mayor prioridad es el primo, ¿no? De entrada. Este tiene mayor prioridad. Este es el 5, o el primo en todo caso. Así que si ustedes lo dejan con la primera condición, esta de acá, solamente con la primera, no ocupan o lo borran los demás, tendría que botar todos los primos al lado izquierdo. Pero no los va a ordenar. No los va a ordenar. No los va a ordenar en todo caso. Vamos a verificar si quieren. De todas formas.
estos números randómicos, le doy segmentar, le digo, ahora segmentar desde 1 hasta 10. Descarga. Bien, aquí están los primos, primo, 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 no primo, no primo, no primo y no primo. Los separó, ¿no? A la izquierda los que son primos y a la derecha los que no son primos. Pero no están ordenados, ninguno de los dos está ordenado, pero los separó. Entonces, estamos asumiendo que esta primera condición que les estoy explicando le da prioridad a que los primos se vayan a la izquierda y los no primos a la derecha. En el caso de ustedes, si yo hacía ese examen, tendría que tener un método que verifique si un número tiene al menos un 0, ¿no? Pero como tenían parte real y parte... ¿Cómo se llama este caso? Ahora hagámoslo si quieren. A ver, ¿qué necesitamos para que un número tenga al menos un 0? Digamos, y revuelve un booleano. No entra nada, pero devuelve un booleano. Pues boolean, ¿no? Debe ser así. A boolean. Tiene que tener al menos un 0, dice, ¿no? Tiene que tener al menos 1. Sí. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahí? A ver. Hacen while. Mientras el valor tenga que ser mayor a 0, dicen, ¿no? Mayor a 0. El valor es mayor que 0. Y automáticamente de aquí van sacándole los dígitos, ¿no? Pero en este caso no queremos destruir el número. Es una función. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando no quieren destruir el objeto, su valor? ¿Trabajan con la copia o trabajan con el original? Yo suelo trabajar con una copia por si acaso se llega a ocupar el original más adelante. Sí, por eso mismo. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? La primera, destruir la copia, o la otra sería trabajar con el original y al final devolverle su valor. Pero para ahorrar código, trabajemos con la copia. Entonces la copia le dice, a ver, vos n vas a ser igual a valor. Igual a valor. Y además aquí tiene que verificar que haya al menos un 0. Y además podrían preguntar ahí si me está borrando por aquí. Gracias. Ya. Tiene mayor que 0 y además tenemos 10. Otro, ¿no? El primer dígito es diferente de 0, digamos, ¿no? Aquí simplemente n 2 puntos igual a n de 10. Retornar si n es mayor que 0. Resulta. Hay dígitos y además el primer dígito, si fuera un 0, 0 es diferente de 0, falso, se va a salir, ¿no? Si encuentra un 0, se va a salir. Si encuentra un 0, se va a salir por acá. Se va a ir por falso. Y preguntas, ¿hay dígitos todavía? Por ejemplo, a ver, si fuera el 10, por ejemplo. Me están preguntando el 10. Tiene un 0, digamos, ¿no? ¿Es mayor que... ¿Tiene dígitos? Sí. ¿El primer dígito cuál es? Un 0. ¿0 es diferente de 0? No. Se va por falso.
el 10 es mayor que 0, verdadero. Eso es porque hay un 0, ¿no? Me da verdadero porque hay un 0. Y sería eso, digamos. Si tiene un 0. Entonces, para no arruinar esto, no quiero arruinar, hagamos otro método. Voy a copiar igualito. Le voy a llamar segmentar, le puse, ¿no? Segmentar ceros y no ceros. Y ahí le pegan todo eso, ¿ok? Ahora, primero, enfoquémonos en la primera, que lo separe, que no importa el orden, primero que lo separe, que no importa el orden. Solo quiero que lo separe. Como vimos hace rato, lo separó, ¿no? Pero solo quiero que lo separe. Entonces, ya están los rangos establecidos, ahí está. Ya tengo el que es verificar que tiene un 0, también. Pero les falta verificar tanto la parte real como la parte fraccionaria que tenga un 0. ¿No ven? Porque en el ejemplo dice que solamente tiene que tener un 0, ya sea el real o la fracción, digamos. Este o este de acá. Este o este de acá. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ya tienen una función que le mandan un número y les devuelve si tiene un 0 o no. Ya. Y acá me voy a crear un booleano, ¿ya? Me voy a crear un booleano. Boolean, ¿ya? Y este boolean va a decirle, este va a ser para el número A y otro para el número B. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué estoy haciendo? Le estoy cargando al primer valor a X, le estoy mandando, ¿qué cosa le estoy mandando? Le estoy mandando el primer número, ¿no? La parte entera le estoy mandando. Entera. Luego le voy a decir, ¿sabes qué? NA va a ser igual a X punto, lo que tiene el número, tiene 0. Bien le va a devolver true o bien le va a devolver falso. Y a Y le voy a decir Y punto set valor. Ahora quiero mandarle la parte fraccionaria. ¿Cómo le mando la fracción? ¿Cómo saco la fracción del número? Esta es la parte entera. ¿Ve? El truco me da la parte entera. A elementos y le voy a quitar este 5.4 y restando 5. Eso me da 3.4, ¿no? Pero no tengo... quiero que... No, yo creo la parte... Tengo la parte fraccional. 5.4 menos 5 más 0.4. Yo solo quiero este 4. Y si van a tardar en el 0, no van a sacar el 0, si van a tardar. Ya. Ahora quiero la fracción.
¿cómo se llama esto? Había una función en Delphi, no me acuerdo cómo se llama. Obtener decimales. No. Es lo contrario al trunco. Es lo contrario al trunco. No, pues no es. Es lo mismo que el trunco, solo te vuelve la parte entera. Este es el round. En el Creo que frac. frac. No me acuerdo dónde estaba buscando, igual frac en Pascal, vamos a ver. Sí es frac, pero te devuelve la fracción, te devuelve, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para que obtenga la parte entera? Porque ahorita que lo veo, ahí estaría lo complejo, digamos. Si te elimina la parte entera, pero no te saca la... Acá sí, ya tenemos esto, faltaría el de Y, sacar solamente la parte fraccionaria. Ya esperemos un rato a ver. Lo tenía hecho, creo eso. Mm,
0.4 es un real, ¿no? 0.4 es un real. Y tengo que hacer que todos los dígitos del lado derecho se pasen al lado de la parte entera. Ya, espera un rato, tráemelo solamente con las partes, con números enteros entonces. Le mando un rato a los reales. No quiero pegarlo más. Si fuera ese el caso solamente con números enteros, sería el caso algo así. Entera, de acá lo mismo. X y en Y. Y aquí solo tendría que preguntar si X tiene 0. Y tiene 0. Lo vamos a mostrar eso. Según este ejemplo, según el ejemplo este, el de acá arriba. ¿Cuántos números son? 3, 6, 7, 8, 9. 9 números. El 10, el 5, el 101, el 47, el 20, el 15, el 38, el 40 y el 200. Le dan a descargar. Ahí está. Le digo, a ver, ahora separámelo la parte, los números que tienen 0 al lado izquierdo y los que tienen al lado derecho. Pucha, pero no programamos eso. Uy. Segmentar. Estoy haciendo ceros. En este caso solamente es pequeño. Coma bien. El rango que voy a manejar. Entonces le digo, a ver. Cargame los números, 9 elementos, entre el 10, el 5, el 101, el 47, el 20, el 15, el 38, el 40 y el 200. Luego le digo, a ver, ahora segmentame los ceros y los no ceros. Entre 1 y 9. Cargar. Fíjense que los ceros están al lado izquierdo y los no ceros están a la derecha. ¿Ven? Ahora, si lo quieren ordenar, ¿qué tendrían que hacer? Si lo quieren ordenar, simplemente tienen que preguntarse lo mismo que acá abajo. Y a ver, segmentar primos y no primos. Ya, hasta aquí. Uy. Ya. Fíjense lo siguiente. Yo le digo ahora, a ver, le voy a decir, a ver, ahora quiero que verifiques lo mismo, pero si ambos tienen ceros.
solo vamos a verificar los que tienen ceros. Solamente los que tienen ceros. Si ambos tienen ceros, o sea, ambos tienen ceros, ¿no? O sea, entre el 10 y el 101 tienen ceros, correcto. Pero ¿cuál de ellos es mayor? Ahí tienen que decir O, y recién le colocan la otra condición larguísima, y le dicen, y además, si el primero, en este caso x punto valor, en este caso no tenemos el valor, sí, no. Directamente con los elementos vamos a hacer, con los elementos aquí, eso de acá. El primer elemento, ejemplo, entre el 10 y el 101. Supongamos que este está en X y este está en Y. Le estoy diciendo, X tiene 0. Se supone que el primero no cumple, ¿no? Estoy diciendo, el 10 tiene 0, verdadero y verdadero. Pero este me lo está negando, me está diciendo que lo niegue, entonces me va a dar falso. Falso y verdadero me da falso. Como ya es falso y dice acá, llega acá y dice, pero aquí todavía hay un OR, puedo seguir preguntando. Y recién pregunta esto acá. Como está dentro de un paréntesis, pregunta, ¿ambos tienen ceros? Sí, ambos tienen ceros. Y además, ¿el de la izquierda es mayor que el de la derecha? ¿Este de acá es mayor que este? No, no es. Entonces ya aquí ya me da falso. Me da falso y aquí me da verdadero. Y como hay un AND, falso y verdadero, me da falso. El primero me dio falso y todo lo de acá abajo me dio falso. Por lo tanto, no vas a hacer nada. O sea, está bien la posición en la que están ambos. Pero si están al revés, obviamente esto lo va a ordenar, ¿no? Este es otro caso. Si estuvieran al revés, esta es la posición 1, la posición 2. ¿Ambos tienen ceros? Sí. Y dice, y espera. El primero, el 101, es mayor que el 10. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Intercambiar. Y ahí lo intercambia como está acá arriba. El 10 y el 101 viene acá. Si lo dejo así tal y como está, tendría que funcionar. Esto está por demás, Voy a probar el ejemplo. Le voy a decir para cuántos elementos son, para 10 o 9, ¿no? Cargar. ¿Qué arriba son los 9? 10, 5, 101, 47, 20, 15, 38 y 40. Y el 200. Ay, le di otra vez a cargar. Descargar. Es acá abajo. Ya la última, si no. Diez, 5, 101, 47, 20, 15, 38. El 200. Y eso me había comido un número. No sé qué número me había comido, pero ya. Hagámosles el 30. Descargar, ahí está. Y ahora le voy a dar a segmentar. Del 1 al 9. ¿Qué? Debí eliminar todos los repetidos, ¿no? Ya, no pasa nada. Esta, fíjense, los que tienen 0, el 10, el 20, el 30, el 101 y el 200. Están ordenados. ¿A ver? Están ordenados. Pero no está ordenado el de acá al lado. ¿Sí? Entonces, ahí solo falta otra condición, digamos, ¿no? La primera parte ya está de los ceros a la izquierda. Sería la otra condición, copiar simplemente lo mismo, pero ahora que cumpla para los que no tienen cero. Ahora vas a hacer lo mismo, pero quiero que cumplas para los que no tienen cero. O sea, no tener cero y no tener cero. Eso sería.
No tener cero, no tener cero. Entonces aquí le dice cargar otra vez para 9 elementos. Ahora sí voy a copiar bien. El 10, el 5, el 101, el 47, el 20, el 15, 38, 40 y el 200. Descargar. Segmentarlo, los ceros y los no ceros, del 1 al 9. A ver. Tendrían que hacer eso, digamos, ¿no? Que ese es el resultado, pero ahora el problema ya funciona. Ya vimos que sí funciona. Pero faltarían el de los que tienen fracciones, ¿no? Ya funciona. Vieran 3 líneas locas que tenían que hacer ese trabajo. Ya, pero la idea de estos jóvenes era que ustedes vean que pueden usar clases o sea, objetos de otra clase. Ya, pueden usar objetos de otra clase. No está restringido. Aquí lo que tendría que hacer en vez de eso, tendría que verificar, ¿no? Que el que tiene cero que sea tanto para la parte real como para la parte fraccionaria. Hola, una consulta. Sí. Para utilizar otra clase, ¿lo copio nomás? O sea, a mi, a mi proyecto. Mi proyecto está así, mira. Está implementación 120. ¿Qué se me resta ahí? Estamos en segunda, ¿no? Perfecto. Así está mi. No sé si lo ves. Está la clase número y la clase vector. Solo lo copié. A ver, la clase donde estaba la clase número, solo busqué el que tiene punto .pas y lo copié acá, a este proyecto. Ah, ya solo ese archivo se copia, ¿no? Si quiero Solo copiar una clase. solo el punto .pas, sí. Y automáticamente aparece en mi Y proyecto. cuando esté acá, lo que vas a hacer es acá decirle, mira, en uses vas a usar la clase número. Esta clase de acá la vas a usar. Y automáticamente te reconoce. Te reconoce los números. O sea, te va a reconocer los objetos de la otra clase. O la clase, mejor dicho, de la otra unidad. Eso te va a reconocer. Como en este caso, ¿no? El número. Porque la clase se llama número. Y, y tengo que crearlo, ¿no? Ahí mismo, en esa clase Declararlo, de vector. declararlo y aquí mismo crearlo. Y como ya sabes qué métodos tenés que usarlos nomás, ¿no? Porque ustedes solo tenían uno de estos en la clase, con ese formulario. Y ese fue el que utilizaban. Pero ahora tienen dos, digamos, y pueden utilizar los dos. O tres, o cuatro. ¿Ya? Y además de eso, jóvenes, antes de que finalice, quería mostrarles esta estructura de acá. Ya, así que atentos con esto que les voy a mostrar. O sea, les puede servir si es que no van a almacenar hartos datos. No, esto no está en el proyecto. Por ejemplo, esto ya está. File, Open Project, otro proyecto de abrir. Ya. Espérenme un rato. Lo que acabo de hacer ahorita, eso está en mi repositorio, ¿no ves? Antes que me olvide, lo voy a agregar ya. Ya, ahorita les acabo de pasar ¿cómo se llama esto? O lo acabo de subir, mejor dicho. Se supone que tendría que estar acá, digamos, en vector. Vector.
el método que acabamos de hacer ahorita. Ahí está. Segmentar ceros y no ceros. Aunque lo escribí mal, pero ya está ahí. Así que pueden copiarlo, modificarlo o implementar a su gusto. ¿Ya? Una cosa más, por favor, porfa. Quería que me ayude con una cosa del proyecto. Ya. Es sobre, ¿La es estructura? sobre cómo volverlo, es como más o menos así una estructura de cómo volverlo invisible. Mi imagen, ¿no? En este caso mi helicóptero o cualquier imagen, digamos. Estoy trabajando con, ya sea trabajar con bitmap o JPG o PNG, cualquiera, ¿no? Pero no encuentro, digamos, Invisible. esa manera. O sea, por ejemplo, digamos, estoy jugando, ¿no? Y mi helicóptero, lo destruyen. O sea, quiero crear quiero recrear como que explota, digamos, ¿no? Y desaparece mi helicóptero. Ya, ya, ya. A ver, si no me equivoco. Por ejemplo, hace tiempo les pasé este proyecto de acá igual ya, por si acaso, por si no tenían en duda, en la identidad yo se los pasé. Implementación, este es bicho. Esto era del Delphi. Antes de que se nos vaya la hora. Nunca la abrí. Ya. Ya, me imagino que ese proyecto es algo así. Le voy a dar volumen por si acaso, por si no lo han visto, para que lo vayan viendo, tengan una idea. Igual les voy a explicar un poquito de cómo funciona esta cosa, pero no está orientado a objetos. Por ejemplo, ahorita el misil no tiene un misil este helicóptero, ¿no ven? Pero fíjate que cuando llegue a un cierto punto va a aparecer un misil. Creo que acá. No, faltan 10. Cuando llegue al puntaje 10 aumenta un misil, por ejemplo. Tiene un misil en su este. ¿Ven el misil? Voy a lanzar el misil, sale el misil volando. Y así se va a ir cargando ahí y sacar otro misil. El misil, des en cuenta que el misil le sigue al helicóptero. Es otro objeto, digamos, le está siguiendo el helicóptero. Donde está el helicóptero se está dibujando ahí. Ya. Y si no me equivoco, en el código lo que hace es hacer visible, pero eso está ocupando, no es un bitmap, es un PNG. Y si no me equivoco, ¿dónde está? Visible. Es una propiedad llamada visible. No me acuerdo de este enable para habilitar, pero este de acá, pero este es del panel. Donde lo hace, o sea, me imagino que es este enable, ¿sabes qué? Me imagino que es este de acá. Porque ese lo hace en falso, por ejemplo, mira. Cuando lo inicializa el juego, lo coloca en falso. Porque no lo vemos, ¿no? No lo vemos su misil que dispara. Y hay otro que coloca acá visible, mira. No sé si tendrá esa misma propiedad el que estás usando vos. Pero prueba con este visible o con este enable.
colocarlo en true en false debería ocultarse. Ah, ok, listo. Ahora tengo que tomar un screenshot para... Listo, gracias. Voy a probar con eso. Bien, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase. Voy a explicar un poquito de la estructura. Quería mostrarles esto. O sea, es un proyecto que tengo, pero hice en otro semestre. Igual es un juego, ¿no? Pero es más que todo para la estructura que ustedes van a seguir. O sea, la estructura, por ejemplo, de los modelos. Por ejemplo, en mi caso, tenía una serpiente. En todo caso, igual en la identidad les mostré que era esto. Es un bichito que anda, o sea, el típico huevo de la serpiente que come y crece, ¿no? El típico juego. Pero la diferencia es que esto tiene una estructura matricial. O sea, internamente esto es una matriz. Tiene una posición fila y columna. Y para que cada cuadrito se dibuje en una determinada posición, tiene que tener cada cuadrito un determinado tamaño. El ancho y la altura tienen que ser iguales, digamos. A ver, ahí vieron la serpiente, la comida, los obstáculos, incluso el césped. Entonces, en mi caso, por ejemplo, para la comida, bueno, la serpiente es más fácil. La serpiente es la que se mueve en mi caso, digamos, ¿no? Es un sprite. En el caso de ustedes manejan ese su PNG que almacena una foto, ¿no? Es lo mismo. Eso es lo que en Java es sprite. Y le estoy diciendo la posición, la fila y la columna en la que se encuentra, y este es su tamaño. Y esta es su dirección. Es lo básico que tendrían que tener en su clase helicóptero, supongamos, para poder ya directamente en el escenario o en su formulario llamarlo y decirle, ¿sabes qué helicóptero dibujaste? ¿Vale? En la comida igual, digamos, tengo un alto, un ancho del dibujo, del tamaño que va a ser la comida. Y nada más, y su constructor. Manejen como, fíjense los constructores, por ejemplo, yo tengo este constructor, es de la clase food, digamos, ¿no? Comida. Este es un constructor, digamos, le estoy mandando la posición donde va a estar, el ancho y el alto de su imagen, dónde está la imagen guardada. Este CRC, si no me equivoco, ¿qué era esto? No me acuerdo. Ah, la posición desde dónde quiero que se dibuje y qué tanto quiero que sea el dibujo, porque puede ser que el dibujo sea grandango, digamos. El dibujo puede que sea así. No sé si en Delphi hay eso, pero nunca lo probé. La imagen es así, supongamos. Y dentro de mi imagen tengo 4 imágenes, digamos. ¿A ver? Acá puede que haya, no sé, el helicóptero, acá esté el misil, acá esté, no sé, el escenario, digamos. ¿Vale? Del fondo del escenario y aquí está otra cosa, un objeto X, una foto X. Todo eso está en una sola imagen. Entonces le digo, desde este punto de acá, o desde este punto de acá, que es un punto X, Y, Z, digo X, Y, creo que capturé tal ancho y digo tal altura y tal, un determinado ancho. Automáticamente esto viene hasta acá y va a agarrar desde acá, digamos, ¿no? Le digo ese ancho, hay una intersección acá, automáticamente la imagen solamente va a ser este cuadro. Fuera de los que hay acá, digamos, esto lo va a agarrar otra clase, esto lo va a agarrar otra clase. Por eso tienen que conocer un poquito, investiguen qué propiedades tienen, así igual me ayudan para que veamos la idea, porque la idea la tengo, digamos, ¿no? Pero la cosa es como qué método tienen los objetos de Delphi. Ah, pero eso sí, digamos, ese es un constructor. De ahí el otro constructor es pasarle directamente un PNG que ustedes ocupan, si no me equivoco, en este caso sería, en Delphi se llama imagen list, ¿no? Que ese almacena la imagen. Aquí se llama helicópteros. Se dibuja incluso, ¿no? No, ese no es el helicóptero. Creo que no, este es el sonido. ¿Dónde almacena el helicóptero? Sonido, fondo, suelo, tubo. TS1. Creo que es un label, si no me equivoco.
Porque para calmación de un PNG, un integer. ¿Qué? Este de acá es, ¿no? TP en imagen creo que es. Sí, ese carga la foto, ¿no? Entonces algo así similar es, le mando ese objeto y solo le digo el ancho y la altura que vas a tener y ya está. Pero todo eso tienen que... Pero primero traten de mover el helicóptero, traten de que el helicóptero se mueva. Para arriba, para abajo, de izquierda a derecha. Ya, la próxima clase vamos a estar hablando un poquito de eso. Ya, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Listo, gracias.